Vamos a obtener importantes informaciones en los primeros 30 minutos de este programa informativo y de opinión que estamos inaugurando con la presencia de el catedrático universitario, analista de fuste, el politólogo y sociólogo, señor doctor don Patricio Moncayo. Muchas gracias, Patricio, por estar aquí. En plan B que usted escribe, habíamos atendido y leído cuidadosamente en horas anteriores el cierre del telón, o al cierre del telón, como se llama su crónica de interpretación. Y ahora queremos también dar a conocer, muchos no leyeron, no se beneficiaron con la lecturabilidad y la previsión que encierra un análisis que Simón Pachano la dio en llamar lapsus. Él tiene justamente en esta mañana, tiene que movilizarse hasta la capital peruana, hasta la ciudad de Lima, por asuntos, entiendo, de carácter académico. Y entonces, entre el uno y el otro, hay notorias diferencias, pero también hay interpretaciones y análisis que comparativamente sí tienen su razón de ser. Usted más se dedica al cierre del telón, destacando ¿qué aspectos, Patricio? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Déjenme anunciarle a la gente que vamos a tener en cuestión de minutos informaciones de última hora respecto a la reunión del colectivo político que se llama Unidad, o la Unidad, así se llama, sí, la Unidad, que los señores alcaldes de Quito, Guayaquil, el prefecto de Cuenca, la gente que se reunió en días anteriores, ya son muchos, en la ciudad de Cuenca en la primera reunión. La segunda la han edificado en la ciudad de Guayaquil. El anfitrión fue Jaime Nebot. Y de lo que pudimos constatar, porque hicimos seguimiento hasta cerca de la medianoche, duró esta reunión y vamos a tener o a obtener de parte de Ramiro González en breves instantes importantes informaciones para saber a qué llegó este colectivo partidario o más que partidario. La característica fundamental es ir tras la unidad opositora al gobierno del presidente Rafael Correa. Y esta administración que parece va a consumirse, doctor Moncayo, casi como un soplo. Esto se está desbaratando de a poco y se ve que la preocupación predomina en ese universo de simpatizantes otrora duros para pelear. Yo no creo que va a ser tan fácil el asunto. La institucionalidad que poseen es gigantesca, es decir, el poder. Y usted precisamente menciona que el acto en el que el señor presidente de la República leyó su informe a la nación fue un espectáculo que mostró los rasgos de su gobierno. ¿En qué sentido? Al parecer necesitó refugiarse en su entorno íntimo para soportar precisamente la declinación de su administración. El país necesita, finalmente dijo, ¿no? El país necesita descansar de mí y yo también del país. Disimulé, como dicen los chicos, en estos tiempos. Buen día, doctor Moncayo. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Efectivamente, en el artículo yo intenté mostrar cómo el gobierno supone una pendiente, y por eso me refería al caso de Carla Pérez. Carla Pérez, una compatriota que logró subir al Everest tras de una intensa preparación.
el gobernante también tiene que subir una pendiente, pero al subir esa pendiente, naturalmente que si no cuenta con métodos de trabajo adecuados, entonces llega agotado y agobiado. Entonces, aquella afirmación del presidente Correa en el sentido de que el país necesita descansar de mí y yo del país, venía a ser una confesión de lo agobiado que él se siente luego de casi 10 años de ejercicio del poder. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es que el presidente Correa ejerció sus funciones durante esos 10 años? Y también un poco me preguntaba, poniéndome en los zapatos del presidente Correa, si es que él hubiera conocido 10 años atrás todo lo que se le vino, habría tomado las mismas decisiones, habría cometido los mismos errores. Y entonces eso alude a la falta de previsión y de planificación de los gobernantes, porque no es solamente el caso del presidente Correa. El presidente Correa no anticipó lo que le iba a acontecer desde que él se posesiona de presidente de la República. Bueno, todos dirían, todo gobierno es improvisado, pero hay gente que se prepara para ejercer un mando de esta envergadura. En cambio, a Correa le salió todo como la declaración a mi bandera, que no olvidábamos sus estrofas por nada del mundo. En bandeja, todo en bandeja. Ahora, él está conociendo o va a conocer lo que significa tener amistad de amigos. Y lo que tú dices, Patricio, también hay amistad del poder, pues no. En el poder se hacen amigos. Exactamente. Sin el poder, entiendo que eso es lo que quieres demostrarnos con los siguientes argumentos. Exactamente, Gonzalo, porque los amigos del poder, más que de la amistad, le ocasionaron muchos perjuicios, pienso yo, al presidente de la República. Claro que fue una cuestión de doble vía, porque sí, el presidente de la República, ¿con qué criterios seleccionó a sus colaboradores? No necesariamente los seleccionó en función de su preparación, de sus merecimientos, de su capacitación. O de sus virtudes éticas. De sus virtudes éticas, sino que les seleccionó con relación al criterio de la fidelidad y de la incondicionalidad. Entonces ese grupo, ese círculo íntimo, así conformado, le fue sumamente perjudicial al presidente en términos del ejercicio de las altas funciones que le correspondían y le corresponden como presidente. ¿Por qué le fueron perjudiciales? Porque estas amistades en el poder. Claro, ese círculo íntimo un poco le prodigó al presidente adulos. Y además se trataba de un grupo, y se trata de un grupo, que estaba atrás de oportunidades. Había un cierto oportunismo cortesano. Y naturalmente que eso no le permitió al presidente Correa tomar distancia respecto de los afectos y fijarse de mejor manera en los problemas de la realidad, dado que la realidad es muy compleja. Entonces, el presidente Correa además cometía el error de sujetarse a los resultados de las encuestas. Pero los encuestadores o los encuestados no necesariamente están al tanto de la complejidad de la problemática que un presidente de la República tiene que afrontar. Entonces yo sostengo que, por ejemplo, la agenda del presidente no necesariamente fue marcada por él, sino marcada por las encuestas,
marcada por los acontecimientos que se le iban presentando, y entonces en ese sentido como que el presidente privilegió lo menos importante y desplazó a segundo o tercer plano aquello que verdaderamente le podía dar consistencia a su gobierno, a su administración. Gobernó envanecido por la acatación de toda la institucionalidad, sin faltar una, de nuestro país. Pero parece que después de 10 años, como tú nos haces reflexionar en la crónica, el presidente Correa debe decir, a cada instante debe decirse, caray, pude haber hecho las cosas de otra manera. Exacto. Por ejemplo, Alan García, yo recordaba el caso. ¿Sí? En la primera administración, Alan García un poco obró de manera muy parecida al presidente radicalísimo, Correa. Izquierdoso, claro, totalmente, ¿no? Pero en la segunda administración, Alan García trata de modificar, moderarse, sí. Y entender que en la primera administración cometió muchísimos errores. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿cómo el presidente Correa, una vez fuera del poder y alejado de su círculo íntimo, de los adúlos de su círculo íntimo, cómo mirará su propia administración? ¿Cuál será su evaluación una vez que salga del país, una vez que se vaya a Bélgica o a donde él estime? Creo que es a Bélgica el viaje. Entonces, ¿cómo él mirará la gestión que él realizó? Porque obviamente es una persona inteligente. Una vez que tome distancia de la situación, digamos así, concreta, de una vez que tome distancia de toda esa problemática que posiblemente dificulta su visibilidad, ¿cómo él apreciará el tipo de gobierno que él realizó? Entonces, yo me preguntaba eso porque naturalmente un presidente de la República, no solo el caso de Rafael Correa, sino cualquier presidente de la República, es objeto del escrutinio público, tanto nacional como internacional, y ese presidente no necesariamente tiene las condiciones necesarias como para enjuiciar su gestión sin que prevalezcan, digamos así, los sentimientos, las pasiones, los rencores, las venganzas, etcétera. Entonces, sí es interesante esta reflexión a posteriori de sus gobiernos que pueden hacer quienes han ejercido la presidencia de la República. Y como tú dices, Patricio, sin la venda de los adúlos en sus ojos, el señor presidente te pregunta, ¿será capaz de ver que el cerco del oportunismo cortesano impidió ver, observar adecuadamente, objetivamente lo que tenía en esa década, digamos, a la mano? Él era el amo y señor de todas las cosas. Claro. Ha perdido ya eso, por un lado. Y lo otro, tu reflexión, le impidió verte, te decía. Complementa esto. ¿Cómo es que vos entiendes aquello? En el sentido de que, por ejemplo... Porque no se trata de que gobernó ciego. Claro. Pero los artífices de la propaganda, por ejemplo... Los hermanos Alvarado. Y un círculo de aduladores. Claro, yo creo que fueron sus principales enemigos. Es decir, esos grandes eslogans, ¿no?, de avanzamos patria y de la revolución ciudadana. Para un eslogan son campeones, pues. Claro, ¿no? Pero eso, naturalmente, a la vuelta de los años, a los 10 años del ejercicio del mando, esos eslogans contrastan fuertemente con la realidad que sufre la población. Entonces, un poco como que aquello que pudo en ese momento... aquello que pudo ser y no fue. Claro, le pudo dar réditos momentáneos al presidente Correa,
terminan siendo un boomerang. Boomerang, claro. Entonces, por eso yo creo que el presidente Correa sí recapacitará respecto de esta supuesta magia publicitaria y propagandística que terminó haciéndole, en definitiva, más daño que bien. Pudo haberle dado réditos momentáneos en determinadas circunstancias del desarrollo de la gestión. Pero a la vuelta ya de los años, al terminar el mandato, al cerrarse el telón, entonces naturalmente que el presidente Correa se siente agobiado. Es evidente que por eso él dice, ¿no es cierto?, que el país debe descansar de él y él descansar del país, es decir, se siente enteramente agobiado y en alguna medida quizás él mismo para sus adentros no se sienta plenamente satisfecho de lo logrado. ¿Y cuán responsables son quienes han medrado, digamos, de la gloria del poder, no? Una gloria pasajera para el líder, pero que ha sido beneficiosa por un montón de cosas para otros, o como suelen decir aquí a lo quiteño, para otritos. Los otritos son los nuevos ricos, los nuevos hiperconocidos, los que pueden tomar un vuelo, irse a residir en cualquier parte de Europa, a sabiendas de que están económicamente garantizados. Se habla mucho de este tema. Y obviamente el señor presidente también en el viaje que le imputa el lapsus cometido por la presidenta de la Asamblea, que pasará a engrosar la abultada contabilidad de expresiones pintorescas dichas en clave de tercero de primaria, dice en cambio Simón Pachano. Pero la líder deja espacio para la especulación. Ella sostiene que este era el último mensaje al país y entonces dijo, aquí tengo que aprovechar. No vendrá, seguramente le tratará en su meditación como lo que es para ella. No vendrá Rafael el 24 de mayo del 17, no vendrá. Y si no es reelegido, su larga permanencia en el cargo presidencial también dispondrá de él, como corresponde al magno acontecimiento y como manda la Constitución. En esa ocasión debería hacer de sacerdote y prioste de un espectáculo similar al del martes pasado. Estos son preliminares de lo que finalmente el columnista y gran catedrático, politólogo y visionario en las cosas que él las dice con muchos días de anticipación. Tiene esa característica, Simón Pachano, de un poco predecir ciertas cosas o tomar en cuenta asuntos de fondo. Él dice, la versión difundida es que viajaría a Bélgica. Este sería uno de los destinos del presidente Correa, pero el viaje a Bélgica o a cualquier parte puede hacerlo, pues no, puede hacerlo antes, después. Lo que el Simón sostiene es que la versión difundida, ¿no es cierto?, el presidente viajaría a Bélgica, pero antes del 14 de mayo del 2017, día en que debe instalarse la nueva asamblea. Y las razones para adelantar el viaje, póngale mucha atención, y las razones para adelantar el viaje se encontrarían en una combinación entre el artículo 144 de la Constitución. Me da viendo ese artículo. En la parte final de ese artículo hay una disposición que calza adecuadamente con lo que Simón Pachano nos quiere advertir. Entonces dice,
la combinación entre el artículo 144 de la Constitución y los potenciales resultados negativos de Alianza País en la elección legislativa. Esos dos componentes podrían cohesionarse a efecto de que la disposición constitucional que establece que hasta un año después de haber cesado en sus funciones, el presidente deberá comunicar a la Asamblea el motivo y el período de su ausencia del país. En las filas altivas y soberanas imaginan el uso de una mayoría legislativa adversa, daría a ese artículo. Una mayoría legislativa adversa daría a ese artículo. Piensan que incluso podría formarse una alianza de tipo pasajero con el objetivo puntual de impedir la salida del que para ese momento ya sería exmandatario. Aquí está el 144 y lo es subrayado, ¿no? El presidente o presidenta de la República durante su mandato y hasta un año después. 144. Constitución Política del Estado. El presidente o la presidenta, para comenzar, la presidenta, mil perdón a las damas, la presidenta o presidente de la República durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones, deberá comunicar a la Asamblea Nacional con antelación a su salida el período y las razones de su ausencia del país. ¿Con qué objeto el constitucionalista de Montecristi fijó así la trama de la despedida? Que fueron ellos mismos, pues. Ellos aseguraron, digamos, el boleto con esto, boleto anticipado, a la fecha en que tradicionalmente cualquier constitución fija como último día el último día, pues no como que puede adelantarse hasta en un año, solamente justificando, simplemente diciéndole que le necesitan en Bélgica, que tiene, bueno, no tanto el grado de una de las respetables niñas, pero cualquier asunto, digo yo, de menor cuantía. Él deja, o la Carta Política de Montecristi, esta Constitución que nos rige, deja fijando esto, Patricio. El hecho de que deberá comunicar a la Asamblea Nacional con antelación a su salida el periodo y las razones de su ausencia del país, pero con antelación a su salida. Eso refiere al 24 de mayo del 17, no cuando él tome el avión, pues. Él ya puede estar allá a Cefú. Y yo lo entiendo de esa manera, pero Simón ha escrito sobre esto y me parece súper interesante esto. Yo concuerdo, Gonzalo, con esa apreciación tuya, en el sentido de que Simón Pachano indudablemente es un sociólogo, un politólogo con gran capacidad de análisis. Y él efectivamente menciona este dilema, no solamente para el presidente de la República, sino para la oposición y para el país. Y se pregunta qué será mejor, que el presidente se quede en el país o que el presidente se vaya del país. Y esto me parece muy importante, traído por Simón Pachano, porque nos permite ubicar, digamos así, el estilo político, de alguna manera, de liquidación o liquidacionista que suele imperar en la política ecuatoriana. Es decir, es evidente que
el presidente Correa, como tal, aparece como un hombre sin vida privada. O sea, él ha dicho frecuentemente que su familia le convoca, le llama, es decir, la vida privada. Pero suele ocurrir en el escenario político que nosotros un poco no nos damos cuenta como ciudadanos comunes y corrientes que el presidente de la República también tiene vida privada. Y incursionamos en la vida privada de los mandatarios, y la vida privada de los mandatarios termina siendo vida pública, vida que concierne a todos. Ahora, Simón Pachano muy bien advierte que podía haber una suerte de huida del impeachment. Así es. Si es que se combina el artículo 144 de la Constitución y la pérdida de la mayoría legislativa. Ahora, a mí me parece que es bien importante, Gonzalo, plantearnos un escenario de proceso justo. Sí. Es decir, no se trata de pulverizar a Rafael Correa, pero sí de pedirle cuentas. Claro. En la oposición, naturalmente, que vemos también que no está compuesta de angelitos, es decir, los casos de Bucaram, de Maguad y de Gutiérrez, nos muestra que el país ha tenido experiencias un tanto complicadas desde el punto de vista de la conclusión de los mandatos, al menos de estos 3 presidentes. Y podría decirse que, de alguna manera, la responsabilidad entonces del presidente Correa no es exclusivamente de él. Es decir, hay una responsabilidad colectiva en cuanto a las reelecciones del presidente Correa. Es decir, el presidente Correa no fue elegido a dedo, ni fue elegido por una junta militar. Entonces, hay una responsabilidad colectiva y no es bueno, pienso yo, a propósito de la muy acertada e inteligente reflexión de Simón Pachano, no sería bueno convertir a Rafael Correa en víctima. El país, yo pienso, necesita reconstituirse, no desgastarse en vendetas. No se trata de que la oposición vaya a ajusticiar al presidente Correa, porque el costo de las vendetas puede ser impredecible. Ahí está el caso de Colombia, mutatis mutandi. Claro. El Ecuador está polarizado, ¿no es cierto? Todos nosotros lo sentimos, y eso hay que manejarlo con mucho tino, porque no es que el presidente Correa esté caído. Desde luego que hay una tendencia declinante del presidente Correa, pero sigue teniendo el presidente Correa un nivel de apoyo considerablemente elevado, si es que tomamos en cuenta 10 años del ejercicio del gobierno, y se supone que el ejercicio del gobierno siempre desgasta, pero tener más del 30% de apoyo, aunque haya significado un descenso para él, sigue siendo, entonces no sigue podemos, siendo una fortaleza. El país no puede darse el lujo de escenificar vendetas, porque eso podría incendiar al país. Promover un enfrentamiento encarnizado. Ahí sí, ricos contra pobres. Exacto. Y no solamente correístas contra anticorreístas. Claro. Entonces, no cabe reeditar lo que vivió Colombia, por ejemplo, mutatis mutandi, a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en la década de los 40. Así es. Correa es una mezcla de intelectual y cabecilla, un economista que conjugó la teoría con una práctica poco sofisticada y consistente. De allí que la diferencia entre una sabatina y sus intervenciones en foros internacionales ha estado más en la forma que en el contenido. En ambos casos,
El presidente formula expresiones, entre comillas, expresiones, cuando más declaraciones, igualmente entre comillas, cuando más declaraciones de escaso valor pragmático. Su pensamiento teórico, dice Patricio Moncayo, está disociado de su práctica. Ello le trae réditos electorales, pero le resta eficacia operacional. Esto también es muy, muy importante, pero estamos contra reloj. Lo que queríamos consultar a un constitucionalista es esto, ¿no? Como dice Pachano, como en muchas otras cosas, la Constitución es imprecisa. Hablando de la fecha esa que estábamos aludiendo, por sugerencia del contenido del comentario de Simón. Como muchas de esas cosas, la Constitución es imprecisa en este asunto, porque no especifica si él requiere de autorización de la Asamblea para ausentarse, y tampoco determina una sanción en caso de hacerlo sin el conocimiento del órgano legislativo o con la oposición de éste. Pero como aconseja la sabiduría popular, siempre es conveniente curarse en salud, curarse en sano, dice la ciudadanía. Para ello nada mejor que asegurar la aprobación obediente, rauda y expedita de la actual mayoría. Suponiendo que en realidad en los alrededores de la Plaza Grande se están haciendo estos cálculos, quienes ven las cosas desde otras plazas también están sopesando si les conviene retener al líder en el país o más bien facilitarle su salida. No es un asunto de menor importancia la presencia o ausencia del personaje que ha ocupado el centro indiscutido e inapelable de la política nacional, el que ha definido la agenda y los temas de debate, en fin, el caudillo que ha reinado solo en la escena. Quienes buscan que se quede acá sostienen que así deberá enfrentar a la justicia por una catarata de juicios que le caerán en cuanto pierda su condición de presidente. También es una gran verdad. Y hemos visto cuántos juicios tiene. Salió con premio en confites, inclusive el señor Gutiérrez, el señor Maguad. Ejemplos. Confían en que los jueces, gracias a su agudo olfato, estarán dispuestos a ver lo que ahora no ven, pues. Los jueces de esas épocas, para ganarse el beneficio de manténgase nomás usted un tiempito más hasta ponernos de acuerdo en los herederos del trono, harán milagros por brillar con la mayor cantidad de inculpaciones al presidente caído en el sentido de que terminó su mandato, ¿no? Quienes prefieren, en cambio, que se vaya, rememoran a Maguad y Bucarán, borrados de la política mediante juicios interminables que se desarrollan en ausencia. Sí, yo sé que está, a ver si nos da un apoyo constitucional el señor doctor Gustavo Medina López, constitucionalista, que lo tenemos este momento en línea telefónica. La Constitución es imprecisa en este desenlace que ha provocado esta reflexión de todos en la crónica de interpretación política de nombre Lapsus, escrita por Simón Pachano en el diario El Universo de Guayaquil. ¿Qué le parece a usted, doctor? ¿No es clara la Constitución? Antes que tratemos de adivinar cuál podría ser la reacción del presidente, pero hay un elemento que vale la pena tenerle en cuenta. Por favor, al exprefecto González, se nos vaya a ir. Doctor Medina, es que el presidente de la República
y deja con el lapsus de la presidenta de la Asamblea, deja para libre imaginación el tema de que él no va a estar el 24 de mayo del 17 entregando la banda presidencial, imponiendo seguramente a su sucesor ni cosa por el estilo. Puede ser, como no puede ser. Cualquiera de los dos precandidatos a la presidencia por el Movimiento País si gana la elección, seguramente en segunda vuelta. ¿Cuál será el presupuesto de ellos? Pero lo que ven, doctor Medina, la mayor parte de los analistas es que el sendero de la derrota parece que podría ser el que le acompaña al señor presidente en mayo del 2017. En ese caso, la Constitución no es muy clara. ¿Con qué autorización dejaría el país antes de hora, por ponerle en esos términos, doctor Medina? Mucho gusto, Gonzalo. En primer lugar, sí resultaba preocupante la expresión presidencial de que el mensaje de pocas horas antes era el último, cuando en eso sí la Constitución es clara. Tiene que rendir un mensaje anual y el último año de su gestión termina el 24 de mayo del 2017. Ahí tendría que rendir un mensaje a la nación de fin de gestión, de suerte que al menos en ese aspecto el Estatuto Constitucional es claro, pero no hay la misma claridad, y más que la misma claridad, hay una omisión en cuanto a cuánto tiempo debe permanecer el presidente de la República en el país luego de su gestión, como sí contenían constituciones anteriores. Y sí, para ausentarse del país se requiere autorización o la anuencia de la Asamblea Nacional. En este aspecto, pues vuelvo a repetir, la Constitución de Montecristi tiene una omisión, como lo tiene en muchos otros pasajes. Hay que advertir que esa Constitución fue hecha pensando en el tiempo de gestión, no pensando en el término de la gestión presidencial. Por eso que a lo mejor no es que olvidaron, sino que omitieron deliberadamente no contemplar una disposición que en otras constituciones, en anteriores constituciones, siempre había. El contenido de la locución del señor presidente dedicada prácticamente al fin de su periodo, esa impresión es la que daba. Él se ubicó frente al micrófono, pero pensando en el 24 de mayo del 2017. Él no estaba viviendo el 24 de mayo del 16. El presidente dio motivo entonces para estas que no son especulaciones. Y lo que nos interesa saber es si el presidente puede, unos 15 días antes, una semana antes o un mes antes, en el 17, antes del 24 de mayo del 2017, quiero obviamente manifestar, él podía tomar una aeronave y bueno, despedirse del país e ir a reunirse con su familia, ir a descansar, lo que quiera él denominar. Terminó mi periodo y la Asamblea sabe que de acuerdo con el artículo 144, lo único que tengo es que notificar que ya tengo el boleto y que me estoy yendo al aeropuerto y hasta luego. Entonces, perdone que le ponga así las cosas, doctor. Para usted no está clara la Constitución. ¿Qué podrían alegar quienes quieren mantenerlo, y así han dicho en discursos de últimos días? Yo no le permitiré que abandone el país. Aquí lo tendremos para juzgarle por todos sus despropósitos, etcétera, etcétera.
el presidente no haciendo lo que hizo un político que ocupó hasta cuando caminaba en el aeropuerto el Ministerio del Interior. Ustedes saben a quién me refiero. Cuando él se fue, como dicen en nuestras poblaciones del norte, se fue meñado, ¿no? Muy elegante, salió hacia el aeronave y nunca más regresó. Pero no era presidente, era apenas ministro de un presidente que también tambaleaba frecuentemente. Entonces, el 144 no aclara nada, doctor. Efectivamente, esa disposición no aclara el panorama. Y en el mundo político, una cosa es la prédica política y otra cosa es la realidad jurídica. Y la realidad jurídica es la que hemos señalado. Una omisión que a lo mejor fue deliberada de los constituyentes de Montecristi en cuanto, pues, naturalmente, a pensar lo que puede ocurrir al fin de gestión. Por otro lado, la historia nacional nos enseña que cuando el nuevo presidente de la República no es de la misma línea de el que termina la gestión, generalmente el que termina la gestión encarga al vicepresidente para que entregue el poder al nuevo mandatario. Así ha ocurrido en algunos momentos de la historia y a lo mejor, aunque los científicos sociales dicen que la historia no se repite, la historia podría repetirse. Entonces, Patricio Moncayo, ¿cómo cerraría este tema? A mí me parece muy importante diferenciar el plano legal, constitucional, que muy bien ha abordado Gustavo Medina, y el plano político. Es decir, desde el punto de vista constitucional o jurídico, podríamos decir, puede salir o debe el presidente quedarse. La Constitución establece claramente que debe rendir su informe el 24 de mayo del 2017, pero no está muy claro cuánto tiempo tiene que quedarse para rendir informes, rendir cuentas, etcétera. Eso desde el punto de vista jurídico. Pero lo que Simón Pachano plantea, me parece muy acertadamente, es levantar el tema político, es decir, más allá del tema jurídico, si el artículo es ambiguo, es claro o no, más allá de si puede o no puede legalmente el presidente, desde el punto de vista político, dice Simón Pachano y se pregunta, ¿qué conviene más? Porque naturalmente Rafael Correa no es igual a Bucaram, no es igual a Maguat, no es igual a Gutiérrez. Es decir, Rafael Correa, no obstante enfrentar una declinación en lo que se refiere a los niveles de aceptación y aprobación, sigue teniendo una alta gravitación política. Entonces, de lo que se trata... No nos referimos a las fechas que estamos este momento ubicados, claro, sino a la fecha de aquí un año. Exacto. ¿No? Entonces, el tema es que... ¿Cómo estará él? ¿Cómo estará él y cómo estará la oposición y cómo estará el país? Entonces, eso es lo que plantea Simón Pachano. Es decir, políticamente, ¿qué es más conveniente? ¿Que él se quede o que se vaya? ¿Cuáles son los cálculos que puede la oposición estar haciendo en ese sentido? Ya. ¿Y cuáles son los cálculos que el propio oficialismo y el presidente Correa estarán haciendo? Esa consulta la elevo a consideración en la ciudad de Guayaquil de el señor economista Ramiro González, uno de los principales actores de una reunión que esta víspera, en horas de la noche, tomó resoluciones de alguna manera significativas. No conozco absolutamente nada, no he tenido la ocasión, la oportunidad, por lo menos no me corrigen desde aquí, de haber escuchado al señor prefecto Carrasco de la ciudad de Cuenca, que hizo un aparecimiento en la cadena Ecuavisa, en Teleamazonas, perdón, en la cadena Teleamazonas. Allí estuvo el prefecto Carrasco y se quedó buen rato
estábamos nosotros en esta otra tertulia. Doctor Medina, hasta siempre y muchas gracias por la versión constitucionalista que usted nos ha ofrecido para mejor orientación del público ecuatoriano. Buen día, doctor. Un abrazo, Gonzalo. Oye, Guayaquil, economista González, de todo lo que de alguna manera usted nos ha copiado en la ciudad de Guayaquil, ¿tiene usted alguna visión o este tema se lo trató? Es un tema importantísimo. Más o menos cómo va a ser el comportamiento colectivo de ustedes, hacia dónde apuntan, van a tener candidatos, binomio propio. Seguramente se le planteó al mismísimo Jaime Nebot que replantee su principal opción, que nos ha comunicado hace algunos meses de que él no quiere ser de la partida. Bueno, usted tiene la palabra en definitiva y muchas gracias, economista, por atendernos. Muy buenos días, Guayaquil al aire. Buenos días, Gonzalo. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas que nos escuchan esta mañana. Efectivamente, el día de ayer tuvimos una reunión aquí como parecida a la que tuvimos en Cuenca, solo que se la hizo como una mesa de trabajo para poder avanzar un poco más en la toma de decisiones. Yo debo decir que la reunión de ayer la vi tremendamente positiva, avanzamos mucho, sobre todo en el marco conceptual de lo que debe ser una unidad. Yo creo, Gonzalo, que ayer estuvo muy claro el tema de desprendimiento de los actores políticos de esta agrupación de movimientos y partidos políticos tendientes a plantearle al país una política económica reactivadora, un modelo de gobierno con libertad, con acciones concretas para solucionar los graves problemas del país. Y yo creo que eso hay que rescatar aquello. Luego, Gonzalo, lo que coincidimos ayer es que esto no es no vamos a hacer un solo partido o una sola unidad, no, lo que normalmente ha sido la tendencia en el Ecuador, de que la tendencia de izquierda se une, la tendencia de derecha se une, no. Yo creo que aquí estamos haciendo una convergencia de partidos políticos serios en base a un plan de gobierno serio, pragmático, generador de empleo, generador de riqueza, de estabilidad, de que garantice los principios elementales de los derechos humanos como la libertad, etcétera. Entonces, yo creo que ese avance fue fundamental. Vamos a mantener cada uno nuestras independencias como partido, como se ha hecho en Chile, como se ha hecho en Paraguay, como se ha hecho en los modelos exitosos, que han comprendido que las crisis de los países solo se las puede superar en base a diálogo, a consensos y sobre todo a objetivos de país concretos que no duren solo 4 años, que ojalá duren 20 años, pero no solo con una sola persona, sino que haya alternancia en el poder de los distintos actores que conforman esta convergencia. De tal forma, Gonzalo, que eso ha sido un avance fundamental, haber esclarecido exactamente qué es lo que queremos hacer. Luego, nosotros... Perdone, economista, pero dentro de la identidad grupal, en términos ideológicos, ustedes deben saber cuál es el techo de aspiraciones que tienen en esta coalición. Por supuesto que sí. Anoche los actores fuimos muy claros en determinar qué es lo que queríamos para el país, así que hemos coincidido en mucho de eso. Y como digo, Gonzalo, la siguiente etapa que la hablamos fue básicamente ya comenzar a hablar de territorio, a ver cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de las organizaciones, para asimismo apuntalar, porque si se quiere ganar una elección debemos tener gente en territorio para apoyar un proceso electoral, porque esto se gana con votos, porque podemos quedarnos en un bonito discurso pero no ganar las elecciones. ¿Qué dijo el territorio guayacense, por ejemplo? Bueno, en Guayas obviamente Madera de Guerrero tiene una fortaleza muy grande, como por ejemplo Podemos en Azuay tiene una muy buena presencia, como Avanza tiene mucho poder en Imbabura, en Manabí, en Los Ríos, en Cotopaxi, en Tungurahua, de tal forma de que hemos visto que nosotros unidos todos, el alcalde de Quito obviamente suma,
tiene también su potencial allí en Manta, en Puerto Viejo, de tal forma, Gonzalo, que ayer salimos muy optimistas porque realmente el potencial de apoyo que tendría esta coalición sería tremendamente importante. Todos están a la expectativa de los candidatos que vayan a lanzar los más o menos 3 grupos que hasta este momento estamos nosotros meditando, van a presentarse o van a presentar hipotéticamente candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, y seguramente actuar desunidos o coaligados en el tema de la elección de las principales curules legislativas. Pero lo que da la impresión es de que todo el mundo espera ver cómo resuelve ese problema el lado de Pachacutic, el lado indigenista, el lado, digamos, también de la serranía, el lado de la Amazonía. Geográfica e ideológicamente hay un entrevero en los 3 sectores, en el sector oficialista, en el sector que ustedes representan, y un tercero que usted lo definiría más a favor de este ensayo de coalición que ustedes están liderando, y que puede ingresar también el general Paco Moncayo, se me ocurre, y el Partido Izquierda Democrática, o ellos irán seguramente inclinados por el expresidente Borja hacia más o menos convenir con lazos con el partido de gobierno o algo por el estilo. Es bien complicado entender cómo se van a repartir las alianzas, cuántas serán, sin descontar naturalmente las que permanentemente hacen alianza entre 2, pues no, 2 personas se reúnen y hacen una alianza. Entonces, ¿cómo ustedes van a actuar o están también a la expectativa, a la espera de cómo se definan los demás? A ver, Gonzalo, nosotros básicamente en unas 3 semanas estaremos presentándole al país un documento mediante el cual les pondremos cuáles son nuestras principales líneas de acción, y aspiramos que en este transcurso de tiempo también puedan unirse algunas organizaciones sociales y políticas serias que quieran realmente sacar adelante el país. ¿En quién están pensando? Ayer estuvo, por ejemplo, Marcelino Chupí, que es el prefecto de Morona Santiago, que es un claro representante de Pachacuti de la Amazonía. Estuvieron otros prefectos también, que ya lo avisaremos en su momento. Así que, Gonzalo, nosotros esperamos que los partidos serios, los partidos que crean en el país, que antepongan los intereses particulares a los de la nación, se unan a este esfuerzo que no tiene cabeza todavía electoral, digamos, sino que tiene alguna gente que está empujando un verdadero proceso de cambio en la nación. Así que, Gonzalo, están abiertas las puertas. Eso fue otra de las decisiones de conversar estas 3 semanas próximas con otros actores sociales que han demostrado su interés de participar, y ojalá de las personas y partidos que usted ha nombrado, ojalá podamos dialogar, porque obviamente son personas respetables que el país reconoce su accionar a lo largo de su vida política, y lo mismo de partidos políticos que lo que quieren es que haya un país viable, y no aquellos que lo que quieren es el relajo para mantenerse en el juego político. Así que, Gonzalo, esta coalición está abierta para todos aquellos partidos, movimientos políticos que realmente quieran hacer un proyecto de país de mediano y largo plazo. ¿La unidad tiene precandidatos a la presidencia? Bueno, Gonzalo, lo que hemos quedado es hacer una bolsa de candidatos primero para la asamblea, ¿no es cierto? En las zonas donde nosotros somos, para no imponer cosas, ¿no es cierto? Si yo en Imbabura quiero poner a tal candidato, no, vamos a poner un grupo de nombres a consideración para generar este diálogo, para generar estos consensos, y que todos nos sintamos bien como actores dentro de esta coalición. Así que eso es lo que presentaremos en los próximos 15 días, ¿no es cierto? Esta gran lista de actores sociales y políticos de territorio de cada una de las provincias y cantones que nos permitan enfrentar con éxito el próximo proceso electoral. En realidad el termómetro en Cuenca dio una medición.
el termómetro en Guayaquil, que es más caliente, debe haber dado otra medición, especialmente en términos de la decisión de Jaime Nebot como un precandidato a la presidencia, o eso hay que descartar definitivamente, economista. En política, Gonzalo, lo único cierto es lo que ya pasó. Así que demos tiempo al accionar y a las negociaciones que se hagan al interior, y en su momento le diremos al país la resolución que hemos tomado. ¿Cómo estaba la sonrisa de Nebot ayer? Bueno, yo creo que la sonrisa de todos estuvo muy bien porque logramos realmente un acuerdo importante. Se vio la fortaleza tanto del alcalde de Quito, de Guayaquil, del prefecto, los prefectos que estuvieron ayer, los actores políticos que estuvimos, que realmente vemos una clarísima intención de llegar a un acuerdo político. Y eso yo creo que es lo fundamental y rescatable de la reunión de anoche. Pero la coalición, economista, no solamente para la Asamblea, la coalición tiene que naturalmente nombrar un candidato a la presidencia, de lo contrario pierde contundencia, claro, ¿no? Por supuesto, Gonzalo, la coalición es para gobernar el país, para presentarle un modelo de gobierno al país que no dure 4 años, como digo, sino que dure 20 años, ojalá, porque el desarrollo, los economistas sabemos que se lo logra en el mediano y largo plazo. Claro, ahí ¿cuántos nombres hay allí? Bueno, hay algunos nombres, no solo dentro de la coalición, sino de fuera de la coalición, como lo dijimos anoche. Lo importante, Gonzalo, es ponernos de acuerdo en el accionar. ¿Qué es lo que le vamos a presentar? ¿Cuál va a ser ese documento motivador para los ecuatorianos, para que se unan a este gran propósito de estructurar un gobierno que genere una política macroeconómica seria, de confianza, un gobierno respetuoso de los derechos humanos, de las libertades? Eso es lo que queremos en este momento los ecuatorianos, y ojalá, yo estoy seguro que el documento que estamos trabajando va a sumar a muchos ecuatorianos que sí creen en el desarrollo del país. Es complicadísimo perdone, sin que se me ausente, porque esta me parece que es la pregunta del millón. Pienso, doctor Patricio Moncayo, que nos acompaña a este momento en el análisis global de la situación política del país, ¿usted cree que si es que diera algún tipo de demostración el señor alcalde de Guayaquil, el señor Jaime Nebot, de querer un poco animarse a esa posibilidad, el presidente Correa no estaría también animándose a concurrir de nuevo a su capturada Corte Constitucional y revivir ese despropósito que tienen ahí en pendiente? Bueno, dada la situación del gobierno actual, dada la tendencia declinante del gobierno del presidente Correa, dado el estado de ánimo que él reflejó justamente en los últimos días, 24 de mayo de este año, parecería ser difícil, poco probable, que el presidente Correa esté pensando en liderar o en participar en una elección que podría tener, digamos, resultados impredecibles y hasta posiblemente negativos para él. No creo que el presidente Correa esté dispuesto, digamos, a exponer toda su trayectoria en un evento que pudiera incluso serle negativo. Claro. Con lo cual se acabaría la vida política de él, ¿no? Exacto. El destino político de él, claro. A mí me parece importante de lo que escucho del economista Ramiro González. Me parece positivo que haya esfuerzos por construir una gran unidad nacional. Y un gran plan de gobierno. Y un gran plan de gobierno que veo que en otros ámbitos también está dándose, digamos, el proceso unitario que está liderando, están liderando los alcaldes, el prefecto de la SUAY, etcétera, es muy importante. Igual que el proceso unitario que se advierte también en las filas
de la izquierda, es decir, figuras como Enrique Ayala, por ejemplo, el Paco Moncayo, los líderes, digamos así, sociales, que están tratando también de articular una alianza. Me parece que esos procesos unitarios tienen que ser convergentes, de tal suerte de que no haya exclusiones que puedan ser perjudiciales en la perspectiva de este gran acuerdo nacional que el país requiere, dada la complejidad de la situación y de la realidad que estamos enfrentando. Entonces, lo que sí sería conveniente es que no haya apresuramientos y que haya el suficiente diálogo y sobre todo con la sociedad civil, porque a lo largo de estos 9 años hemos visto cómo hay un movimiento ciudadano que no necesariamente se siente representado por los partidos políticos existentes y por los nuevos, sino que son ciudadanos que tienden a autorrepresentarse. Si es que la clase política no toma contacto con la ciudadanía, con la sociedad civil, entonces posiblemente que haya un flanco muy débil en cuanto a esos entendimientos que van a ser entendimientos un poco cupulares. Entonces, me parece que todos estos procesos unitarios deben enriquecerse con la participación ciudadana. Eso es lo que están buscando precisamente, economista González. Por supuesto que sí, Gonzalo. Un saludo cordial a Patricio, un gran ecuatoriano a quien le debo un respeto enorme, tanto profesional como en la parte humana. Es un gran señor y lo ha expuesto Patricio con claridad. Eso es lo que dice Patricio y lo que estamos buscando los ecuatorianos que sí creemos en el país y que estamos deponiendo actitudes personales para buscar un futuro mejor para la nación. Yo creo que lo que ha manifestado Patricio es correcto, de que estas unidades que están haciendo no sean excluyentes, sino que algún momento tengamos que coincidir para retomar una senda democrática y un modelo de desarrollo propositivo, generador de empleo, generador de riqueza, que eso es lo que están esperando todos los ecuatorianos de la clase política ecuatoriana. Así que, Gonzalo, en esa línea estamos de seriedad, en esa línea estamos de desprendimiento y en esa línea estamos para que se unan otros sectores políticos a este gran acuerdo nacional que tanto necesita el país. A los dos, muchas gracias por la gentil comparecencia a este programa. Feliz retorno, gracias, economista. Gracias. En este país llevar alegrías y dolor con gente linda y con canallas que nos roban